para mí es muy importante porque este es el sello de todos los procesos formativos que hemos tenido. En este sello de estos procesos formativos que hemos tenido es el sello de lo que se llama la mediación didáctica. Hemos escuchado quizás hablar acerca de la mediación pedagógica, ¿verdad? Y hay una asignatura en la carrera, no es carrera, sino que en la maestría que se llama así, mediación pedagógica. Pero en este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en la mediación didáctica, que es algo muy importante para poder comprender cómo se cierra todo este proceso. Para ello quiero presentarles o quiero compartir mi pantalla con ustedes para poder dar inicio a presentar nuestra clase del día de ahora. Bien. Ahorita. Y son justamente la mediación pedagógica centrada en las estrategias centradas en la mediación pedagógica, lo que vamos a ver este día. Y ahí, interesante, aquí encontramos a una maestra en los brazos de un libro y el libro le dice, no te preocupes. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como docentes, aunque no tenemos un libro de texto exclusivo en el cual basarnos, cuando tenemos un manual o hacemos uso de un documento ya creado para la asignatura, nos encasillamos el aprendizaje exclusivamente en el contenido del libro o en el contenido del manual. Pero cuando hacemos que la cátedra pueda ser un espacio para poder adquirir nuevos conocimientos, adquirir quizás nueva información, porque en este caso, ya lo vamos a ver más adelante, no se trata de brindar información puntualmente como lo hemos hecho tradicionalmente. Tradicionalmente hemos estado acostumbrados a brindar información, porque esa era quizás la estructura del aprendizaje anteriormente, era brindar información. Pero ahora usted y yo sabemos que la información está al acceso de un clic. Entonces, aquí las estrategias, y por eso es que cambia el rol docente. Porque aquí ya no se trata de que el estudiante aprenda algo literalmente de lo que usted le enseña, sino que el estudiante aprenda a digerir la información. ¿Para qué la va a utilizar? ¿Cómo la va a utilizar? ¿Cómo la va a abordar? Y mire qué interesante, justamente en esa parte. Y bueno, yo quiero mostrarle a usted esta partecita, que es una de las partecitas bien interesantes de todo proceso, y es el tema de la evaluación. Y dice el maestro, está ahí con todo el reino animal, y dice, bueno, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir este árbol. Está un gato, un elefante, un pez, una foca, un mono, un pájaro y una rana. Obviamente que a partir de ahí la evaluación se vuelve bastante injusta porque no todos van a poder rendir la prueba. Y esa es una ilustración bien interesante que se utilizó en un congreso pedagógico en el cual se analizaba cuál era el propósito justamente del tema de la evaluación. ¿Y por qué comenzamos con eso? Pues comenzamos con el tema de la evaluación, porque quieras o no, el tema de la evaluación es parte vital del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero enfocarme en lo que dice la teoría de Vygotsky, en el tema del proceso de la mediación didáctica, para luego pasar justamente a ver qué es la evaluación, qué es la mediación didáctica. Bueno, Vygotsky plantea tres espacios reales. Es la zona de desarrollo real,
que es la zona justamente en donde cuando iniciamos el curso nos encontrábamos todos. En esta zona ya tenemos logradas algunas habilidades, competencias que nos hacen sentir cómodos y que nos han servido muchísimo para poder desarrollar. Pero existe una zona interesante que es la zona de desarrollo próximo, que lo podríamos decir como la zona del siguiente paso. Es una zona que normalmente atrae riesgos, atrae retos, que nosotros como personas tenemos la opción de poder nosotros asumir o simplemente quedarnos en nuestra zona de desarrollo real. La zona de desarrollo próximo le brinda la oportunidad a todos de poder crecer, de poder conquistar nuevos aprendizajes. Y en este caso podríamos enfocarlo también al estudiante cuando entra a su cátedra, por ejemplo, él lleva o viene con su zona de desarrollo real ganada. Él ya llevó ciertas asignaturas, él tiene previo conocimiento, etcétera, pero se va a enfrentar al nuevo reto de la materia, de la asignatura que le sigue. Y esta asignatura le va a brindar al estudiante una oportunidad de crecimiento. Le va a brindar la oportunidad de poder continuar o avanzar hacia su meta, que en este caso es obviamente conseguir. Pero es ahí, en esa zona de desarrollo próximo, en donde se encuentran los mayores retos y obviamente donde se encuentran las mayores dificultades. En esta zona de desarrollo próximo se hace una interesante, en este caso, una reflexión sobre la práctica. Nosotros como docentes tenemos la oportunidad que a partir de la reflexión de una práctica nuestra podemos ampliar nuestras habilidades de poder facilitar el conocimiento. También, luego, al conquistar la zona de desarrollo próximo, abrimos la oportunidad de una zona que es una zona sumamente deseable, que es la zona de nuestro potencial. Es decir, que en esta zona vamos a requerir de nuestro andamiaje que traemos, tanto de la zona de desarrollo real como lo nuevo conquistado, para potenciar nuestras competencias. Y eso no se logra si no es en comunidad, es decir, con el apoyo de otras personas. Mire qué interesante. En esta se construye algo que es bien interesante, que es la parte del concepto. Y si yo en este momento preguntara a todos ustedes, por ejemplo, que me definieran qué es una silla, ¿qué cosa me podrían decir ustedes sobre qué es una silla? Y ahí sí les voy a pedir que abran sus micrófonos y que me den su opinión. A ver, ¿qué es una silla? ¿Qué es? ¿Qué es una silla? ¿Algún instrumento que sirve para el descanso? Muy bien, un instrumento que sirve para el descanso. ¿Qué más? Es un mueble que sirve para sentarse. Que sirve para sentarse, muy bien. ¿Alguien más? Un mueble de 4 patas. Ah, muy bien, un mueble de 4 patas, con con un respaldo. asiento. Y con asiento, muy bien, un mueble de 4 patas, con respaldo y con asiento. Mire qué interesante. Y fíjense, todo eso tiene una función. ¿Cuál es la función de la silla? ¿Para qué originalmente se utiliza una silla? Para sentarse. Muy bien, para sentarse. Y cuando vemos que la silla se utiliza para sentarse y nosotros decimos, una silla es algo que sirve para sentarse, porque este ejercicio, yo cuento que ya lo hice con otro grupo de estudiantes presencialmente, ¿verdad? Y entonces escuché de todo. Y cuando alguien dijo, no, es que es un instrumento que sirve para sentarse. Definitivamente que la función es esa. Pero empecé a decir yo, ¿nos podemos sentar en un tronco? Sí, pero el tronco no se vuelve silla, ¿verdad?
Entonces, ven cómo la construcción conceptual del objeto, en este caso algo tan básico como por ejemplo una silla, esa construcción conceptual nosotros la construimos a partir de su función. Y es ahí donde, cuando comenzamos a hablar al inicio del tema del aprendizaje y del tema de la facilitación o el tema de la formación de competencias, entendemos que parte de un concepto que surge de una función. En este caso, ¿cuál es la función del aprendizaje? Que es algo bien interesante de preguntarse. ¿Cuál será la función del aprendizaje? ¿Cuál es la función de la enseñanza? ¿Cómo puedo yo lograr que el aprendizaje sea significativo? Que cuando alguien vaya y esté en una de mis clases, yo pueda sentirme segura o seguro de que el aprendizaje que yo estoy impartiendo a través de la cátedra que estoy dando le está sirviendo a ese futuro profesional para convertirse no solamente en un profesional exitoso, sino en una persona íntegra para poder desarrollarse en la vida. Entonces, a partir de ahí surge esta parte que yo sí quiero pedirles que me ayuden a verla. Yo sé que ustedes ya vieron la presentación, pero este es uno de las caricaturas más significativas de Frato. Él es Francisco Tonuzzi, es un psicopedagogo fantástico, increíble, amante de la niñez, es una persona espectacular. Y yo quiero que veamos algo acá, que justamente se llama así la fábrica, la escuela como fábrica. Y si ustedes pueden observar, el sistema educativo prácticamente está reflejado en esa pequeña imagen. Parte interesante. Yo quiero empezar a partir de acá. Y miren lo que pasa. Ingresan a la escuela y si ustedes miran, diversos, independientes, cada quien con su propio estilo, con su propia forma, etc. Una vez inician, pasan el primer test de admisión y automáticamente entran a la fábrica para convertirse en profesionales, independientemente de qué. En el proceso, esta máquina lo que hace con las personas que no se adaptan al proceso de la máquina o al proceso del sistema, lo que hace a todo aquel que no se puede adaptar porque piensa diferente, porque aprende distinto, porque tiene una visión muy diferente, automáticamente lo que hace es desecharlo, ¿mira? Los desecha, sacándolos del sistema. ¿Por qué? Y mire lo que dice acá, si usted logra leer lo que dice aquí, dice clases diferenciadas, especiales, retrasados, trabajo infantil, ignorancia, etc. Y los residuos, es decir, aquello que no se adaptó al sistema, esto sale. Los que lograron sobrevivir al sistema, pues obviamente deben de ser transformados a partir de lo que el sistema quiere, en este caso, materiales didácticos, etc. Y ustedes pueden ver que aquí utilizan diversas imágenes. Pero al final, ustedes ven que salen todos igualitos. Carrera, bienestar, cultura, dignidad, poder. Y ahí salen los buenos ciudadanos que se esperan, que todos sean iguales, que todos sepan lo mismo, cuando en la realidad, somos tan diversos, somos tan diferentes, procesamos de manera distinta. Y mire qué interesante, eso me encanta, porque en esta imagen podemos ver nuestro sistema educativo reflejado. Posiblemente nosotros no miramos quizás de una manera crítica como lo mira Frato al sistema,
porque en los años de los 70, 50, 60, 70, 80 todavía, recordémonos que la docencia pues tenía un papel muy importante en las sociedades, era la encargada de generar los procesos educativos, y Dios guarde, el maestro tenía que saberlo todo porque el acceso a la información era limitado. Cuando nace la cultura, porque esta ya es una cultura de acceso a la información, cuando se globaliza todo, donde todas las personas ya tienen acceso a la información, aquella imagen del docente que lo sabe todo, automáticamente se desborona. Porque hoy la información está a un clic de cada niño, de cada adolescente, de cada persona que están en nuestras clases. Y eso reta al docente, porque entonces se deben de crear en la formación docente nuevas competencias que va a requerir el alumnado para poder adaptarse a esta nueva era. Y veamos la siguiente. Perdón. Uy, muy bien, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a entender por esta parte de la mediación? ¿Qué es la mediación? Bueno, la mediación es o está concebida dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero decirles que en otros sistemas de otros países, por ejemplo, en España, este proceso ya no se habla solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se está hablando ahora de un proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Mire qué interesante. Este proceso, como enseñanza, aprendizaje y evaluación, está enfocado en que dentro de ese microsistema de enseñar y aprender, surge en medio algo que es súper importante, que es la evaluación. Esta evaluación, esta evaluación no con propósitos aprobativos únicamente, sino que con los propósitos exclusivos de poder evaluar el proceso y evaluar los productos. Normalmente nosotros en el sistema y en la educación superior nos enfocamos más en evaluar los productos y no evaluamos el proceso. Y ahí todos creo que debemos de hacer mea culpa, ¿verdad? Porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje justamente hay un segmento bien particular, que es ese proceso que normalmente nunca evaluamos. Nunca se evalúa la parte de cómo enseñé, porque partimos de que, pues, que todos han comprendido, ¿verdad? Entonces, esa parte de involucrar en el proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación, nos permite a nosotros tener un poco de conciencia, no solamente en el producto final, porque posiblemente al final se logró el objetivo, pero quizás dentro del proceso se hubiera podido facilitar llegar a ese conocimiento de parte del estudiante o el desarrollo de la habilidad de parte del estudiante de una manera más rápida y posiblemente más significativa. ¿Por qué? Porque dentro del proceso está la clave. Y bien, eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Cuál es el propósito de la mediación? Obviamente, beneficiar ese proceso para poder llegar al aprendizaje. Y mire qué interesante, nosotros como docentes no podemos ser dadores del conocimiento, sino que facilitadores del aprendizaje. Pero ¿cómo vamos a facilitar ese aprendizaje? Obviamente, enseñando a aprender. Porque en este caso, el enfoque de la mediación radica exclusivamente en que el estudiante o el docente más bien pueda ser un compañero de aprendizaje del estudiante, donde el docente le pueda desarrollar al estudiante las habilidades para poder él procesar la información con la que él se encuentre, saber seleccionar la información, saber tratar esa información, saber contrastar la información, saber criticar esa información,
saber ampliar esa información. Es decir, son habilidades que van y trascienden más allá de poder leer una separata o de poder ver un video, sino que trasciende este proceso. Pero ¿por qué esto es tan importante? Vamos a ver por qué es tan importante. Porque definitivamente no se trata con que estemos procesando la información a nivel físico, porque así como aparece ahí en el videíto, ¿verdad? Nos estamos comunicando, gracias a Dios por esta interacción, ¿verdad? Que más pareciera un monólogo, porque lamentablemente por el tiempo no hemos tenido un espacio para poder platicar, que es algo tan importante en este proceso. Así que me siento como la maestra, ¿verdad? Tiki, tiki, y allá, tiki, tiki, ¿verdad? Tic, 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 ¿verdad? Contestándonos a través de estos medios, ¿verdad? Pero lo importante de este punto, o la trascendencia de este punto, quizás radica en que la comunicación entre el estudiante y el facilitador se vea a través de las relaciones que se dan en ese espacio común y en este espacio común que ahora es la virtualidad, pero antes era el aula, ¿verdad? Entonces es bien importante que dentro de este proceso se pueda dar o pueda estar enmarcada en una participación activa de las dos partes, pero exclusivamente enfocada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, para que este estudiante pueda realizar lo que nos interesa a nosotros. Sí, que aprenda lo que dice la cátedra, pero más que eso, que pueda trascender a aprender a aprender. Eso es como la habilidad más importante, ¿verdad? Y bien, veamos aquí la última partecita y miren qué interesante, me fascina siempre de Frato la imagen, ¿verdad? La maestra saca a los niños, están en un bosque y dice con una lámina, porque no deja su rotafolio, ¿verdad? Hoy explicaré el árbol. Debajo, dice, debajo, arriba, las raíces, el tronco, y en vez de estar viendo un árbol real, sigue con los dibujitos. ¿Cómo utilizamos los recursos que tenemos para ese proceso de facilitación del conocimiento? Quizás muchas veces, muchos docentes, teniendo toda la oportunidad de poder experimentar con casos reales, siempre seguimos experimentando con pues, lo que dice el folletito, lo que nos dice el manual, lo que nos dice el libro de referencia, cuando tenemos mucho más cosas que podemos llegar nosotros a explotar en este caso, ¿verdad? Y bien, ¿cómo o dónde inicia el proceso de mediación? ¿O qué podemos decir nosotros acerca de ese proceso de mediación? Lorenzo Tovar, en el año 2009, él es uno de los pioneros en los estudios de ver al profesor como un mediador del conocimiento. Y mire qué interesante. Él mira el paradigma de la mediación porque responde a ese sistema nuevo, a esas necesidades nuevas que nos brinda la oportunidad de esta sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento, mire qué interesante, esta sociedad del conocimiento hizo que la memoria, la repetición, aunque son sumamente importantes en los procesos educativos, quedaran en un segundo plano como, como básicas en esa pirámide de aprendizaje. Porque no solamente va a necesitar saber nombres o saber fechas o saber sucesos, sino que va a tener que interpretar los sucesos, va a tener que darle sentido a las situaciones que se están viviendo y por eso es que el primer ente transformador de la educación indiscutiblemente recae en el docente. Y por eso los procesos formativos, desde la formación inicial docente, es básico que el docente comprenda cuál es su rol en este proceso mediador. ¿Ok?
que a partir de lo que él enseña, que a partir de lo que él da, a partir de ahí se va a construir y se va a generar una transformación en el aula. Porque yo y ustedes, creo que lo hemos hablado, ¿verdad? En clases anteriores, posiblemente fuimos nosotros de la época que nos golpeaban porque no podíamos decir las tablas o porque no podíamos decir una lección, cuando ahora es completamente distinto, porque el sistema educativo tuvo que evolucionar y salir de eso y entender que existen procesos psicopedagógicos que inciden directamente en los procesos cognitivos. Es por eso que la formación docente dentro del proceso de la mediación didáctica es básica. El docente debe de comprender su rol como docente. Muchas veces esta situación, ¿verdad?, hace que los docentes se sientan quizás, porque como no fuimos educados todos de la misma manera, ¿verdad? Y las carreras son tan particulares unas con las otras, que de repente hay como cadenas de situaciones que se pueden generar. En el caso particular de la medicina o las áreas tiradas al tema de la salud, pues hay una marcada forma de decir, bueno, a mí me enseñaron así, a mí me daban turnos de 48 horas, ah, no, a mí me castigaban, me dejaban 72 horas porque había hecho un errorcito, y por ese errorcito, porque el médico mayor, o no sé, como el R1, no sé, ¿verdad? O el R, no sé si el R1 es más que el R3, no sé, ahí sí me pierdo, pero esa jerarquización hace que no, que el docente, en lugar de convertirse en un facilitador, él utilice el andamiaje con el que él aprendió y lo continúe aplicando. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener conciencia y comprender que el docente es un mediador en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Con el proyecto que hicimos con ustedes, que fue un proyecto bien cortito, sencillo, muy significativo, y en ese proyecto la idea era que desde que iniciamos ustedes pudieran ir acercándose a la problemática que ustedes tuvieran en el aula, a querer resolver uno. Hay muchos problemas en el aula, muchísimos, muy reales. El uso del celular, las distracciones, el tema de la virtualización, el tema del uso de herramientas, el tema X, ¿verdad? O sea, hay una serie. Pero podemos, uno a uno, ir tomando un problema, ir repensando las posibles situaciones que lo generan y a partir de ahí ir tomando decisiones para ajustar contenidos, para ajustar estrategias, para ajustar actividades. Comentarles que dentro de este proceso formativo de la formación del diplomado que ustedes llevan, hubieron unas temporadas anteriores, años anteriores, en las que estaba sumamente cargado de actividades. No eran 2, eran 5 actividades, y los pobres compañeros estaban entre si aprende el concepto o aprende el uso de la herramienta, ¿verdad? Entonces era, ok, ¿qué queremos? Y ahí nos sentamos, repensamos y transformamos el proceso. ¿Qué realmente me interesa? Que el docente aprenda. ¿Qué realmente me interesa? Reflexionar con el docente. Porque en estos espacios realmente son tan cortitos que no nos permiten trascender a un cambio significativo, pero sí nos dan la oportunidad de poder reflexionar, ¿verdad? Entonces, esa parte es sumamente importante. ¿Qué es lo que tenemos que, o a partir de qué? Obviamente el docente tiene que tener esa disposición al cambio. Y es algo que nosotros como docentes, bien complejo por lo que mencionaba, ¿verdad? Generar conciencia, que la práctica educativa nos invita a mantenernos en esa constante reflexión, en el papel activo de la enseñanza, ¿verdad? O sea, en ese papel activo de la enseñanza, en ese papel en el cual yo voy a estar consciente de que el propósito es que el estudiante, no solo que el estudiante tenga buena nota o pase el quiz o, no, o haga bien una práctica o entregue bien un producto, sino que él aprenda justamente a eso, a aprender. Pero ¿en qué se basa esa reflexión?
Bueno, lo primero es en la forma en la que debemos de enseñar, a partir de qué debemos de enseñar. ¿Qué nos dice el plan de estudio? ¿Qué nos dice el perfil de salida? ¿Qué nos dicen las competencias? ¿Cuáles son los indicadores? A partir de estos indicadores, ¿qué actividades puedo yo generar? Ok, a partir de estos indicadores, ¿cómo los voy a priorizar? En esta asignatura puedo priorizar estos 3 indicadores que le van a favorecer al estudiante en el proceso formativo. ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Qué estoy utilizando? ¿Qué estoy utilizando para enseñar? Estoy utilizando la guía, estoy utilizando el video, les he hecho un video tutorial, les abrí un foro, les abrí un chat, les puse una canción, etcétera, ¿verdad? Ahí lo que quepa dentro de las estrategias entra, ¿verdad? Y si es favorable, y si a partir de un cuento, de una canción, de X cosas, yo puedo generar una plática, si en el caso estuviera hablando, por ejemplo, de temas tan escabrosos como, por ejemplo, el tema del aborto, ¿verdad? Y pueda que alguna canción hable de eso, yo la pueda poner o pueda poner un segmento de la letra y a partir de eso generar una lluvia de videos. O sea, todo el cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy enseñando. Eso es bien importante porque en eso se genera justamente esta parte, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el mecanismo de enseñanza, ¿verdad? El proceso de enseñanza no es mecánico, sino un proceso de grandes transformaciones. Ojo, interesante, de grandes transformaciones. Tenemos la dicha que en la universidad nuestra tenemos libertad de cátedra. Eso ayuda un montón porque nos permite a nosotros tomar decisiones y a partir de lo que nosotros planifiquemos y que lo que nosotros queramos lograr, de esa manera podemos enfocar esa cátedra. Y por último, ¿cómo los estudiantes aprenden? ¿De qué manera están aprendiendo los estudiantes? Alguien puede decir, ay, no, es que estos estudiantes no aprenden si no es con el teléfono. Pues entonces busco una aplicación que se pueda bajar en el teléfono y les hago quiz. Puede ser. Y pequeñas lecturas cortas, pequeños recordatorios, pequeñas imágenes. La Universidad de Harvard, en una de las cátedras tiene 33,000 estudiantes, esa cátedra, que justamente es una cátedra de inteligencia emocional, que se llama Aprendiendo a ser feliz. Imagínense, 33,000 estudiantes. La maestra de esa cátedra les hizo una propuesta a todos los estudiantes que allí iban desde pregrado y estudiantes de posgrado, doctorado, etc. Y les hizo una propuesta bien interesante. Y les dijo, ok, bueno, vamos a tratar de hacer feliz a las personas. Así es que, ¿usted conoce lo que es un meme? Entonces todos los estudiantes dijeron, sí, conocemos lo que es un meme, ok. Entonces, usted va a hacer memes positivos. Entonces todos se quedaron así como, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero como está inscrito en la cátedra y es parte de las opciones que le da la universidad como una optativa, ellos tuvieron que aprender a hacer memes positivos. Mire, yo no sé dónde estarán porque no los he encontrado todavía. Pero esa fue la propuesta de la maestra. A partir de eso, la maestra cuenta en una entrevista que comenzó a ver que los estudiantes comenzaron a hacer más y más. O sea, esa fue una tarea de una semana, pero las siguientes semanas continuaron y tanto los estudiantes que lo hacían como las personas que lo recibían cada vez que abrían uno de esos memes, recibían una porción en su neurotransmisor de la felicidad, ¿verdad? Un poquito de serotonina, ¿verdad? En cada uno de los mensajes positivos que llevaron. Eso me parece tan interesante. ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué hizo esa maestra? Utilizó lo que más utilizan ahora los jóvenes atrás para comunicarse, para hacer protesta, un meme, y lo hizo para algo positivo. Entonces es poder comprender cómo los estudiantes pues aprenden. A partir de ahí, eso genera grandes cambios en nuestras aulas. Entonces, obviamente para esto el docente debe de adquirir estas competencias. Pero como estas competencias ya son más de corte para que usted la pueda leer en su casita, pues yo lo quiero dejar
hasta ahí. Sin antes, ¿verdad? Para terminar, quiero leerles algunos puntos importantes que creo que no podemos dejar de hablar del tema de la mediación. Y dice que desde el paradigma mediador mejora la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. A partir del paradigma mediador, es decir, cuando yo me convierto en un docente mediador, yo comienzo a comprender mucho mejor y a tener una amplia idea de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los mismos. Esto a mí me genera mayor conciencia y me genera sobre todo mayor responsabilidad para poder generar en la cátedra un buen acompañamiento a los estudiantes. Y mire lo que le voy a leer. La evaluación debe de ser tanto, fíjese bien, cualitativa como cuantitativa. Es decir, nosotros a la formación cualitativa no le ponemos, obviamente no le ponemos una nota, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera la tomamos en cuenta. Dentro del proceso formativo hay una evaluación que nos va a permitir evaluar los valores, los principios que cada joven trae para poder aprender a trabajar con grupos, para poder organizar, para poder facilitar la parte esta del conocimiento. Y mire qué interesante, aprender del error. Perdón, aprender del error. Y este aprender del error es algo vital. Si ustedes miran acá, en esta fotito de acá, aquí le están tomando el dedo al niño. ¿Se recuerdan de lo que hablábamos la semana anterior? De algo tan básico y tan sencillo como lo era hacer una pinza. Hacer una pinza es tan vital para poder tomar un lápiz, para poder tomar un crayón, así como para poder tomar un instrumento de odontología o un instrumento relacionado a medicina, etc. Pero ¿cómo vamos a aprender? Tenemos que aprender a partir del error y no ver el error como algo no deseable, sino ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Eso nos abrió las puertas a muchas personas para poder hacer este proceso, este movimiento de una formación de competencias que no solamente formara el área profesional, sino que tomar en cuenta la parte social. Y mire, para ir cerrando. Ups. Ahí va. Pues, La mediación didáctica son las acciones que realiza el docente de tal forma que permita acompañar y promover el aprendizaje en los estudiantes. No se trata de darlo todo, se trata de acompañar a los estudiantes. Y para cerrar, quiero leerles lo siguiente. La concepción que se ha construido de la mediación del docente, cuando asume su rol como mediador, reconociendo de esta manera que la sociedad se encuentra en constante cambio y que exige a la educación que logre aportar en gran medida la formación de una sociedad del conocimiento para sí trascender en el proceso de construir una sociedad que se forje en el saber, pero también en los valores y en las actitudes necesarias para poder cultivar las dimensiones humanas del ser. Mire qué interesante. Es decir, que el proceso de mediación pedagógica, por eso está de mediación didáctica, perdón, está tan amarrado a nuestros procesos formativos y está tan amarrado a ese enfoque socioformativo, en donde si bien es cierto, estamos muy alegres de tener excelentes profesionales que están utilizando puestos importantes, que están haciendo ciencia, que están transformando la localidad, también nos interesa ver que no solamente están en la parte formativa de esta parte, sino también
en la parte del ser humano. Mire qué interesante. Así es que este es el proceso. Ahí les dejo también pues lo que falta de nuestra presentación y espero realmente que ustedes y yo podamos compartir, aunque sea estos 10 minutitos que nos quedan poco tiempo. Quisiera que podamos compartir sobre lo que hemos visto este día, sobre el tema de la mediación pedagógica, de esas estrategias de mediación pedagógica, las cuales vimos que se basan justamente en ser un acompañante en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así es que dejo abiertos los micrófonos y si hay preguntas, pues con todo gusto podemos contestar esas preguntas. O si hay algún comentario que usted quiera hacer relacionado a la temática. Para ustedes. Bueno, yo no creo, la verdad es que están ahí y sí, quizás hacer yo un comentario que ahorita, ¿verdad? Que estamos en la virtualidad, muchos docentes han tenido problemas con la evaluación porque dicen cómo los estudiantes no van a copiar si nadie los ve, si ellos están con el texto a la par. Y yo creo que en este caso de la virtualidad, el examen se vuelve otro medio de aprendizaje, porque el estudiante, al tener que ir y repasar y buscar, adquiere nuevo conocimiento o refuerza ese conocimiento. Qué interesante, porque en la evaluación sucede justamente ese shock, ¿verdad? De que, bueno, ahora van a copiar, ahora ahí tienen el libro a la par, se van a mandar las preguntas, se van a copiar, etcétera. Pero mire qué interesante ese planteamiento que usted nos hace, Antonia, me gusta porque ahí nos permite repensar qué queremos enseñar, ¿verdad? Y si bien es cierto, el estudiante puede tener el libro, el estudiante puede tener un compañero, pero si el examen o la evaluación está enfocada no solamente en la parte memorística, sino que trasciende a lo memorístico, a lo procedimental, a lo actitudinal, al estudiante de nada le va a servir tener todos los atlas del mundo, tener todas las respuestas, lo que piense el amigo, porque él es el que tiene que producir el conocimiento. Y ahí es donde se da ese proceso de transformación, ¿verdad? Ahí es donde el docente puede, a través de su vivencia, transformar ese conocimiento. El problema radica que cuando hacemos un parcial, por ejemplo, en el tema de la virtualidad, y tenemos 100 estudiantes, lo hacemos nosotros así como ABCD para calificarlo más rápido, ¿verdad? Cuando pudiera ser a través de una pequeña entrevista, a través de pequeños grupos, una evaluación oral, para poder tener la percepción de si estamos hablando de un caso, cómo lo resuelve, cómo lo aborda, cuál es la actitud que toma, porque si ustedes expresan, por ejemplo, tenemos un caso X, y en el caso X, cada vez que usted lee un caso, usted le imprime su connotación emocional, lo que le está provocando ese caso. Por ejemplo, si yo, imagínese que yo voy a hablar locura, ¿verdad? Pero supóngase usted que a mí, el médico, yo leo el caso y dice que fue al médico con tantas semanas de embarazo, presentando X y enfermedad, y que a partir de ahí le dejaron estas y estas antibióticos, y eso le provocó a la persona un aborto espontáneo. Estoy hablando, ya, eso no lo sé yo, pero imagínense que ese fuera el caso. Y yo soy una persona que nunca he tenido hijos, y que para mí lo más maravilloso del mundo fuera tener uno, automáticamente ese caso a mí me va a parecer súper indignante y voy a querer saber por qué lo hizo, por qué el médico recetó eso, a partir de qué vio,
porque le preguntó, no le dijo si era alérgica, eso es lo que sea. Entonces, la persona que lee, le imprime no solamente lo cognitivo, no solamente lo procedimental, sino que le imprime en la parte emocional también para resolverlo. Y si yo hubiera sido una persona que ha pasado por un aborto, pues imagínese cómo no, ¿verdad? Me voy a sentir altamente identificada. Entonces tengo un ejemplo, ¿verdad? De esto. Entonces, es a partir de los casos y lo que hemos visto, a partir de las pláticas, a partir del diálogo, de la reflexión, a partir de todo eso, yo puedo generar una evaluación sin necesidad de hacer un parcial. Porque lamentablemente nosotros nos hemos encajonado en los parciales, nos hemos encajonado exclusivamente en la parte más difícil en los parciales, porque si a mí me entregan un ensayo, por ley yo lo tengo que leer y el estudiante tiene que escribir de lo que él interpretó, de lo que él leyó, de lo que él hizo. Pero si yo hubiera hecho, imagínense, hay tantos materiales que hemos visto durante estas 4 semanas, pero mi propósito no era que se los aprendiera. Mi propósito era verlo en la práctica, era ver cómo planteaban, cómo lo hacían. O sea, ese era el propósito. Y era una evaluación corta, sencilla, puntual, una hojita, que no necesariamente la tenían que entregar individual, sino colectivamente lo podían haber hecho. Pero ¿qué me imprime en esa hojita? Uy, eso valía más que sacaran 10 porque contestaran 10 preguntas falso y verdadero, o de apareamiento, o lo que sea. O sea, ahí se podía ver mucho más. Entonces, esa parte creo yo que es bien importante que todas y todos tengamos en cuenta, ¿verdad? A la hora de entender esta parte de la mediación. Y no solo evaluar productos. Recuérdese que lo más importante es evaluar el proceso. Yo voy a evaluar el proceso. Y si dentro del proceso hay algo que me compete a mí cambiar, yo lo voy a cambiar. Si hay algo que yo quería que ustedes aprendieran X cosas, pero no lo logré, entonces yo voy a ver qué puedo hacer para que el siguiente grupo logre el objetivo. Y eso es un reto, como docentes estamos aprendiendo todos los días, todos los días. No hay un día que no se aprenda, cada grupo es distinto y con cada grupo vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el comentario. No sé si alguien quiere hablar o quiere hacer una última reflexión relacionada con el tema de la mediación didáctica. Bueno, si ya no tenemos ni preguntas ni comentarios, les voy a hacer una propuesta. Este día terminamos las 4 clases de las 4 semanas, que son las 4 semanas obviamente de clase. Nos queda la próxima semana para poder completar los que no han completado tareas y para poder entregarlas. La propuesta que yo les traía era que si ustedes quieren que la próxima semana podamos ver un poco acerca de la estrategia sencilla que se usa a partir de pequeños videos, a partir de pequeñas lecturas, si ustedes lo ven a bien, relacionada a la inteligencia emocional a partir del docente. Porque los docentes requerimos de gran inteligencia emocional, porque nos enfrentamos todos los días a diferentes caracteres, a diferentes problemáticas, y es necesario que nosotros aprendamos a gestionar las emociones para que esa gestión emocional que nosotros hagamos permitan que los problemas, si se dan problemas, se puedan solucionar de la manera adecuada. Entonces, si ustedes aceptan la propuesta, el próximo martes a las 7:30 de la noche tendríamos una pequeña demostración de cómo podemos utilizar algunos videos cortos para poder desarrollar nuestra gestión emocional y ayudarle al estudiante a tener un respiro dentro de su semana de clases. Eso lo veríamos la próxima semana, si a ustedes les parece bien, conectarse a las 7:30 para poder ver esta parte y proponerle, ¿verdad? Pues que este tema sea uno de los temas que ustedes puedan adaptar o
abrazar a partir de este ciclo, ¿verdad? Y que lo pongan en prueba con sus estudiantes para ver, ustedes vayan viendo cómo ellos van mejorando las actitudes. Así es que esa es mi propuesta. Si ustedes están de acuerdo en conectarse a las 7:30, pues yo con mucho gusto y podemos seguir, ¿verdad? Trabajando. La última semana que sería esa, no van a haber tareas, no van a haber tareas. Quizás solamente voy a dejar un foro, el cual obviamente es opcional, ¿verdad? Es opcional si usted lo quiere hacer, en el cual vamos a trabajar una de las estrategias que le voy a presentar. Y algo sencillo con lo que usted también va a proveerles también a sus estudiantes para el siguiente ciclo como un pequeño proyecto, si ustedes quieren, ¿verdad? Así es que esa es la propuesta. Gracias. Ya vi que varios dijeron que sí, pero me gustaría pues que estén todos de acuerdo, que lo comenten a sus compañeros para que se puedan conectar. Y igualmente los esperaría yo en este espacio a las 7:30 la próxima semana. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ven? Perfecto. está bien, Entonces, licenciada. muchísimas Sí, está bien, Gracias, muchas gracias, gracias. licenciada, Muchísimas muy gracias. amable. Nos vemos la próxima semana y Primero pasen Dios. buenas noches. Buenas Dios. noches, Buenas adiós. Gracias, noches. Dios. Bien. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Lick. Dios, Gracias. Nos gracias. vemos.